que no se nos olvide grabar. Espérate que me brincó. Listo, chicos. Entonces vamos a recordar los enfoques, cómo se hace la auditoría, el alcance que tiene la auditoría de la revisoría fiscal, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado, pero vamos a ir más al detalle de qué es lo que tengo que analizar en cada uno de esos tipos de auditorías. Entonces decíamos que la revisoría fiscal tiene que enfocar la auditoría en el área financiera, en la auditoría de gestión, en la auditoría de cumplimiento. Ay, esta quedó más loca que una cabra. Perdón. A ver cómo hago. Esta es auditoría de control. ¿Sí? Esos son los enfoques que tenemos que tener desde la auditoría del revisor fiscal. Entonces decimos, ah, sí, eso está completo. ¿Y qué pasa con la auditoría de sistemas? ¿Qué pasaría con la auditoría de sistemas, por ejemplo? Ya nos queda complicado también volvernos ingenieros de sistemas, ¿cierto? Ahí es donde nosotros tenemos que tener el acompañamiento a nivel empresarial de la persona de sistemas. Y si estamos en una firma de auditoría, pues por lo general si ya vamos a hacer una revisión solicitada por la empresa hasta ese nivel, son auditorías complementarias y desde una firma de auditoría se trabajan con otros profesionales que vienen y nos dan apoyo para realizar ese tipo de auditorías, ¿cierto? Entonces, desde la visión del revisor fiscal, hasta aquí es que llegamos, a la auditoría financiera, la auditoría de gestión, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de control. Allí, ¿en qué enfoque vamos a tener? Entonces, dentro de una auditoría financiera, el enfoque del revisor fiscal va a estar desde el punto de vista del objeto de la revisión o examen de los estados financieros por parte de un contador público distinto al que preparó los estados financieros, ¿cierto? Entonces, esa es la necesidad de que el revisor llegue a auditar los estados financieros. Sí, se puede tener un contador público muy juicioso, que tiene un control pertinente de todas las políticas, las aplica, concilia, verifica todo. Pero la empresa requiere tener esa visión de una segunda persona, en este caso del revisor fiscal, para darle el visto bueno a que realmente esos estados cumplen su propósito, ¿cierto? Entonces, ¿de qué? De establecer su razonabilidad, de dar a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad de la información que se posee. El informe del dictamen que presenta el contador público independiente otorga fe pública a la confiabilidad de los estados financieros y por consiguiente de la credibilidad de la gerencia que los preparó. ¿Por qué decimos de la gerencia que los preparó? Recordemos que la responsabilidad de entregarnos los estados financieros es de quién. Gerencia. Exacto. Cuando yo llego y solicito, voy a empezar a hacer mi auditoría ya de cierre del año. Profe, qué pena la interrumpo. Señor. Es que hay un compañero que está solicitando la foto del ID que no puede entrar. Ay, qué pena, perdón. 2 segundos, vuelvo, porque sí les pasé el dato y no le tomé la fotico, que yo sé que hay personas que requieren esa fotico. Listo, gracias. Gracias, mi niño. Soy Tatiana, profe. Mi usuario aparece diferente, pero soy Tatiana, listo. No, es que usted me engaña, yo sí llego Chana López y como que me quedo pensando, como que yo ese Chana yo no lo he visto. ¿Será que se me metieron uno infiltrado a la clase? No, profe, es que me toca colocar otro equipo. Ahora 8 días. Sí, al principio sí entraste como Tatiana. No. Sí, ahora 8 días el intruso no llegó a la cita.
Sí, no, yo, pero no soy capaz de cambiar el usuario en esa plataforma que es más grande, pues es una tablet. Yo no soy capaz de cambiarla más grande, no soy capaz de cambiar el usuario. No, o sea, a veces le queda. Lo que pasa es que es complicado. Por ejemplo, el tema de que le pusieron seguridad al Zoom, de forma tal que uno tiene que darle autorización a todos los que entran, pues es con mira de proteger la reunión, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, me quedo sin saber, pues a mí me entran y yo no, muchos nombres los tengo, claro, pero hay otros que me entran con códigos. Entonces yo veo, por ejemplo, en este momento un 3T6UDO, ¿y quién es ese? Yo digo, si me está llegando a la clase, se supone que son mis estudiantes, ¿cierto? Pero es complicado. Si a uno le llega un intruso, uno mismo le da la aceptación y siga para adelante, porque no hay un código que uno lo pueda amarrar con la universidad o que diga uno sí es un estudiante. Pues muchas personas llegan así con un código extraño y abre uno la puerta. Pero se supone que esa fue la seguridad que le dio Zoom cuando se generó un despelote por allí en una universidad. No recuerdo en cuál fue, que a los 8 días ya nos tocó empezar a darle autorización a todo el que quería entrar. Inicialmente él no lo pedía, pero son partes de las reglas de juego de control que implementaron. Bueno, chicos, continuemos pues por acá. Continuemos, íbamos en el segundo punto. Bueno, estamos hablando de la credibilidad de los informes y de la responsabilidad de quien los prepara. Cuando yo estoy haciendo la revisoría de cierre del ejercicio, una vez arranco y me dicen ya están listos los estados financieros, parte de la documentación que a mí me deben de entregar es una carta de gerencia en donde el gerente me está certificando y me está haciendo entrega de los estados financieros debidamente pues ya cerrados, ¿cierto? Cerrados y con la información fidedigna y todo lo pertinente que está bajo la responsabilidad de la gerencia y del contador, ¿cierto? Entonces yo como revisor fiscal vengo a hacer solamente la auditoría. Yo no soy, el revisor fiscal no es el responsable de la elaboración de los estados financieros, ni de la información que está reflejada en los estados financieros. Lo que yo debo de hacer a lo largo de todo el periodo de acompañamiento es garantizar de que la información es pertinente, es coherente, cumple con las políticas contables, se han seguido los lineamientos y el cumplimiento de las políticas fiscales, cumple con las decisiones tomadas en las juntas directivas, en las asambleas, los registros son, el registro de la causación es coherente con las operaciones del negocio, ¿cierto? Es verificaciones en mis auditorías que debo hacer para yo dar mi dictamen de revisor fiscal, pero yo no soy el responsable como tal de la elaboración de los estados financieros. El contador público independiente no es un asegurador de un proceso de auditoría, por cuanto los mismos estados financieros no son seguros ni exactos, sino solamente razonables. La seguridad total no se logra ni en la contabilidad ni en la auditoría debido a factores tales como la aplicación del criterio, el uso del muestreo y las limitaciones inherentes al control interno, ¿cierto? Porque hablamos de que no es totalmente controlado. Porque cuando yo hago una auditoría, lo que yo hago son muestreos aleatorios, ¿cierto? Y selecciono una muestra tal dependiendo del nivel de importancia de los rubros, dependiendo del nivel de control que tiene la empresa implementada para cada tipo de operación. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo doy es una seguridad razonable de las cifras, más no una seguridad total, porque pues para que yo la diera total tenía que hacerle auditoría a todos los movimientos, a todos los comprobantes, a todo el proceso y se pierde pues la visión del auditor. Una auditoría de estados financieros no se circunscribe solo a una verificación de documentos en la contabilidad. Tiene un mayor alcance, ya que comprueba si los documentos llegan a la contabilidad para ser registrados y sintetizados en los estados financieros. Representan fielmente las operaciones efectuadas en todas las áreas de la entidad: compras, producción, ventas, tesorería, recursos humanos. Entonces es allí donde decimos, la información sí es coherente, si es consistente con las operaciones del negocio, la relación que tiene el registro contable, la parte financiera con el área de operaciones es coherente, es consecuente y encaja con todas las políticas,
Cuando yo estoy registrando la información, como lo decíamos al principio, yo tengo un cierre contable y estoy teniendo en cuenta todas las operaciones que tenían que haber sido reflejadas en los estados financieros, o por mi carrera en cerrar los estados financieros dejo la mitad de la información por fuera y me da igual, y lo dejo simplemente así porque tengo que entregar los estados financieros, ¿cierto? Entonces, cuando llega el segundo, el revisor fiscal debe de verificar toda esa información. Debe de existir unas políticas tal que si yo tengo que entregar unos estados financieros ágil a la carrera, rápidamente, al principio no habían llegado los compañeros, hablábamos de que una de las compañeras tenía cierre contable y que tiene que tener estados financieros al 15. Entonces, hablábamos de toda la dinámica y toda la coordinación que se tiene que dar a nivel empresarial para tener coordinado todos los procesos de forma tal que las personas, las áreas, tanto al interior de la organización como los externos, mis proveedores, mis asesores, mis clientes, con todos tengo que tener tal grado de integración de los procesos que todos estemos enfocados en lo mismo. Yo tengo que tener estados financieros al 15, todos deben conocer a qué fecha se hace el cierre contable, en qué fecha me tienen que llegar las facturas, hasta cuándo yo les recibo facturas. Y todo es un tema de políticas, de coordinación, de engranaje de los procesos para que me permitan a mí como contador o a mí como revisor fiscal, dependiendo de cómo se tenga que tener todos los procesos organizacionales, poder entregar informes a tiempo. ¿Sí? Le compartí a ella que en EFIGAS me tocó vivir el momento en que dejé de entregar estados financieros al 15 y pasé a entregarlos el 2 del mes. ¿Por qué? Porque empezábamos con todo el proceso de requerimiento de grupo económico, en donde tenían que entregarse los estados financieros el 2 del mes, convertidos a normas americanas. Entonces yo al 27, 28 yo ya tenía que tener estados financieros en Colgap, normas colombianas, para poder vivir el proceso y ponerlos en normas americanas. En ese momento todavía no estaban las normas NIF. Entonces, cuando en ese orden de ideas le toca a uno sincronizar, sincronizábamos 5 días para atrás, el día 22, y el día 22 se tenía que hacer cierre comercial, cierre constructivo, cierre de facturación, cierre de cartera, y todas las áreas tenían que engranar los procesos, hacer las interfaces a la contabilidad y generar toda una organización de documentos de forma tal que se pudieran reflejar las transacciones operativas del periodo. Entonces, frente a esos requerimientos, siempre tiene uno que estar visualizando cuáles son las necesidades que tiene y que maneja cada negocio. No puede uno partir de la política que, no, hasta el 31 del mes tienen que estar todos los registros hechos. Uno tiene que conocer las circunstancias que maneja cada organización, cuál es el entorno, cuál es el requerimiento del negocio y de quiénes, a quienes hay que entregarles información. Entonces, imagínense ustedes tener que entregar informes un día, dos, en normas convertidos a normas americanas, ¿cierto? Lo pone a uno en una dinámica que tiene que definitivamente concientizar a todo el grupo de trabajo de la necesidad de tener la información y los cierres a tiempo. ¿Qué pasa si yo dentro de mis procesos de costos no registro la información completa al cierre del año? Tengo el cierre, ya cerré el 5 del mes, el 5 de enero cerré los estados financieros. Y ya como contador digo, no recibo más información, de mal a los que se quedaron por fuera. Y me llega una factura de 100 millones de pesos de materiales. Hay que hacer corrección de los estados, todo. Toca, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque es que va en todos los sentidos. Por eso el tema de la comunicación es esencial. Yo tengo que estar pendiente de mi director de producción, de mi financiero, de mi jefe comercial, de todas las áreas que todo me ha llegado la contabilidad. Que no se les haya quedado ninguna facturación, ningún costo importante, porque necesitamos reflejar dentro de la operación del negocio todo completo para yo poderles decir, realmente, los 200 millones, los 1.000 millones, los 2.000 millones de utilidad que dio el negocio son realmente utilidad. Que no termine uno distribuyendo unas utilidades
cuando al siguiente año voy a decir que es que 200 millones se quedaron colgados en el costo, porque por un pequeño olvido no se registraron o porque la factura vino a llegar por allá el día 31 de enero y nadie sabía nada. Entonces, cuando llega uno como revisor fiscal a hacer la auditoría y encuentra ese tipo de temas, ¿qué nos toca hacer? Solicitar corrección de estados financieros, ¿cierto? Si al interior no se percataron o simplemente no lo vieron importante porque se paran desde aquello de los egos que se generan en las organizaciones y yo desde mi posición de contador digo, no, es que esa factura llegó tarde y como llegó tarde, no, yo ya no la registré porque es que yo ya tenía el cierre contable. Entonces a veces hay que bajarle a los egos y hay que entender que los procesos requieren ser aterrizados y entender la razón de ser de las cosas. El hecho de que yo deje una factura de esa magnitud por fuera, registrada por fuera, el impacto que va a tener a nivel organizacional, a nivel de estados financieros, distribución de utilidades, pagos de impuestos, todo lo pertinente, yo tengo que alcanzar a visualizar el hecho de yo no registrar una factura que es importante para los procesos, ¿cierto? Bueno, desde ese punto de vista financiero, ese es todo el enfoque, el alcance que le damos. Desde la auditoría de gestión, nos vamos a enfocar en hacer un examen a la entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente. Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se pueden señalar como objetivos principales los siguientes. Ojo con esto. Entonces vamos a determinar lo adecuado de la organización de la entidad. Vamos a verificar la existencia de los objetivos y planes coherentes y realistas. Eso es supremamente importante. Que si existen unos planes y objetivos que deben ser aterrizados. Muchas veces se quedan en los sueños y en lo que quieren conseguir, pero no lo aterrizan a su entorno económico, a sus clientes potenciales, a la realidad del negocio. Entonces, y luego nos vamos a calificar frente los resultados obtenidos comparados con los planes que se realizaron. Entonces, obviamente, los porcentajes de cumplimiento van a estar en el piso porque no se hicieron unos planes coherentes y realistas. Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la eficacia de los mismos. Comprobar la utilización adecuada de los recursos. Ahí era donde apuntaba el tema que hablábamos del flujo de caja. Con esa es la herramienta principal para uno mirar y verificar cuál es la utilización que le dan a los recursos y cómo se controla el uso de los mismos. Dentro de esa auditoría de gestión hay que tener en cuenta la auditoría de gestión global de la empresa. A nivel global de la empresa vamos a hacer una evaluación de la posición competitiva que tiene la organización frente a su entorno, frente a las demás organizaciones. Vamos a evaluar la estructura organizativa. Vamos a analizar el balance social. Vamos a hacer una evaluación del proceso de la dirección estratégica y vamos a hacer una evaluación de los cuadros directivos. Cuando yo hablo de balance social, ¿a qué estamos haciendo referencia? A ver ustedes, ¿qué enfoque le ven a ese balance social? ¿No saben? No. Bueno, ese balance social específicamente hace alusión ¿a quién? A todo ese enfoque en el personal con el que cuenta la organización. Ese balance social son las familias a las que provee esa empresa. Entonces, en ese balance social debemos de tener una persona responsable que esté pensando en el recurso humano, no solo desde una nómina, sino desde la responsabilidad social que tiene la organización. Entonces, ¿qué personal tiene contratado? ¿Cómo es su composición familiar? ¿Qué beneficios le brinda la empresa a esas familias? Auxilios a los niños,
la parte de integración humana. ¿Ustedes sabían que nosotros como empresa tenemos obligación de darle un día de la familia a los trabajadores? No he escuchado algo sobre eso. Había escuchado Imagínate, algo, pero no. imagínate que eso es una responsabilidad de las empresas y como claro, es un tema que beneficia a los trabajadores, las empresas se quedan calladas. Entonces, cada persona tiene el derecho a que se le dé un día cada 6 meses como un día de la familia, para que él tenga un recogimiento familiar, dedique tiempo a la familia y pues se haga Profe, como ese encuentro. ¿es un día completo cada 6 meses o media jornada cada 6 meses? Es que media jornada. No, yo lo No, es un conozco día. como un día cada 6 meses. Les voy a referenciar la norma, se las busco y les cuento. Y en ese día familiar, pues no es que sea la fiesta de la empresa. No, ese no es el día de la familia, ese no es el día familiar. Es un día que el trabajador se va a reunir es con su familia. ¿Sí? Son distintas actividades. Entonces, dentro de ese balance social, yo debo enfocar qué entorno tiene la empresa, a cuántas familias impacta, cómo es la composición social de esas familias, dentro de los trabajadores, cuántos son hombres, cuántos son mujeres cabeza de hogar. O sea, es ese enfoque, toda esa parte humana y social que la empresa le contribuye a su entorno. Entonces, visto desde ahí es analizar toda esa parte humana. Si se dan subsidios, si se hacen donaciones para que los estudiantes tengan un subsidio a nivel de formación universitaria. Muchas empresas tienen esos beneficios. Y desde lo básico, usted dice, no, pero es que esta es una empresa básica que solamente le da empleo a los trabajadores. Pues es que desde ahí es un compromiso social, ¿cierto? Desde ahí estamos impactando familias, desde ahí estamos brindándole un apoyo económico a través de de un gana-gana. Usted me da su mano de obra y yo le pago un salario. Entonces, desde ahí ya estamos generando un impacto social. Entonces, cualquier empresa hay que hacerle ese balance social, hay que analizar todo el impacto que la empresa está generando en el entorno económico y en la ciudad, en el sector productivo, pues todo lo pertinente. A eso apunta el balance social. Entonces, este es el análisis de auditoría a nivel global de la organización. La auditoría de gestión del sistema comercial está enfocado en analizar las estrategias comerciales que tiene la organización, ofertar los bienes y servicios que tiene la organización, el sistema de distribución física que se maneja a nivel logístico, la política de precios que tiene la empresa, la función publicitaria, la función de ventas, la promoción de ventas. Es conocer toda esa parte comercial que maneja la organización y que era lo que hablábamos ahorita, donde las empresas tienen que entrar a evaluarse y a reinventarse, ¿cierto? Porque sabemos que ya la forma de vender va a ser distinta y si no nos reinventamos, pues no vamos a hacer realmente a lograr los propósitos que queremos. Entonces nosotros debemos llegar, conocer cuál es la estrategia de venta, qué bienes se ofertan, cuál es el costo de venta, el precio de venta de esos bienes y cuál es el margen de rentabilidad que le deja la empresa. Es importante nosotros conocer eso, conocer el análisis de precios unitarios que hacen las organizaciones. Muchas personas simplemente compran, venden y nunca saben cuál es el análisis de precios unitarios. ¿Ustedes saben qué es el análisis de precios unitarios? No, profe. ¿No? El análisis de precios unitarios, ay, no deja entrar a Sebastián. El análisis de precios unitarios es yo como empresario tener claridad de cuánto es el costo de producir una unidad de los productos que yo vendo, ¿sí? Tener claramente definido cuáles son los elementos del costo, cuántos son los materiales, cuántos son la mano de obra, cuántos son los demás costos asociados, cuánto es los rendimientos que manejo con mis trabajadores para saber y determinar la participación de la mano de obra. Y al final poder determinar y saber cuánto es el margen de rentabilidad que me da por unidad
el proceso productivo y esa utilidad, cuánto le voy a tener que asignar de mis gastos administrativos para al final saber cuál es mi rentabilidad neta, ¿sí? Muchos empresarios no tienen nada escrito, lo manejan en la cabeza. Ellos dicen, no, yo sé que me está dando utilidad, pero cuando van y se miran y se sientan a revisar los números, se dan cuenta que están perdiendo, porque no tienen ese análisis minucioso del costo del producto y definir cuánto es la rentabilidad que él quiere del negocio, ¿cierto? Si arranca la loca en un proceso, se dejan de reconocer costos, se deja de reconocer un costo de operación de la empresa donde están manejando el negocio, porque puede ser la misma casa de la persona dueña del negocio. Entonces, en un análisis de costo uno tiene que tener en cuenta todas las variables que participan, porque a la hora del té, pues el señor no le está quedando ninguna utilidad porque no está haciendo realmente un análisis de los costos y de la rentabilidad que le espera del proyecto. Entonces es importante ese aporte que nosotros como profesionales podemos hacer ahí en este análisis. En la auditoría de gestión de sistemas administrativos vamos a revisar los proyectos y los programas que tiene la empresa, vamos a mirar la función del procesamiento de los datos, o sea, no es como tal una auditoría de sistemas, pero sí necesitamos saber cómo se procesan los datos y cómo llega la información a la contabilidad. Vamos a mirar los procedimientos administrativos y las formas del control interno en las áreas funcionales de la organización. Entonces, en este proceso se trata de tener el mayor grado de integración de la información, conocer cómo funciona toda la empresa y cómo se interrelacionan los procesos para al final arrojar un resultado financiero. Sabemos que al final todo se va a reflejar ¿en qué? En los resultados que vamos a entregar en 5 hojas de estados financieros, 4 hojas de estados financieros y todas las notas complementarias, ahí se va a resumir toda la operación del negocio. Y como todos interactuamos en el negocio, a todas las áreas debe llegar el revisor fiscal. A nivel de la auditoría de gestión del sistema financiero, debemos de analizar el capital de trabajo con que cuenta la compañía, las inversiones que se realizan, la financiación a largo plazo, la planificación financiera, el área internacional, todo lo pertinente, todas las áreas, cómo conjugan todas estas distintas variables para la operación del negocio. A nivel de la auditoría de gestión del sistema de producción, vamos a analizar el diseño del sistema, la programación de la producción, el control de calidad, almacén e inventarios, la productividad técnica y económica que tiene, qué capacidad tiene el departamento de producción, el diseño y el desarrollo de los productos. A nivel de la auditoría de gestión de los recursos humanos, ¿qué vamos a ver allí? ¿Cuál es la productividad que tiene la empresa? ¿Cuál es el clima laboral? Las políticas de promoción y de incentivos, las políticas de selección y formación, el diseño de tareas y los puestos de trabajo. Como vamos mirando, cada proceso de auditoría es supremamente importante, tanto a nivel financiero, claro, es supremamente importante, pero como todo debe llegar al sistema financiero, yo debo conocer cómo funciona cada área en su proceso interno. ¿Por qué? Porque de eso se trata, que se optimicen los recursos, de que haya una buena sincronización de los procesos, de que realmente el personal que yo tengo contratado sea el personal idóneo, con unos salarios pertinentes, donde si se dan una evaluación por logros de objetivos, pues eso nos ayuda más a la productividad. Tengo que conocer todo el clima laboral, porque en cada uno de estos esquemas, yo como revisor fiscal tengo que analizar los diferentes puntos que veíamos, el control interno, analizar dónde hay posibilidades de riesgo, qué cobertura ante esos riesgos tiene la organización y hacer todas las sugerencias pertinentes en cada caso. ¿Por qué me interesa a mí saber el sistema de producción? Por ejemplo, chicos, denme 2 En el segundos. proceso de presupuestos, por ejemplo. Déjenme 2 segundos mientras abro la puerta que me están timbrando. Un segundo. Perdón, chicos, ya volví.
¿Qué me decías? Profe, para los procesos de presupuesto, por ejemplo. Claro, claro, todos, como todos participan en el presupuesto, pues todos deben controlar muy bien su proceso de presupuesto. Sobre todo es el tema de la optimización de recursos y de la optimización de procesos, ¿cierto? Si yo tengo debidamente controlado cada uno de esos procesos, pues los costos van a ser mínimos porque tengo una buena sincronización de los procesos. Desde allí, si no hay una buena sincronización de los procesos, si yo no tengo un control de calidad, puedo estar desgastando el proceso, dañando los recursos, dañando la materia prima. En el tema de inventarios puede ser que no tenga un buen control de inventarios, no tenga un stock completo de los inventarios, no tenga claridad de los procesos. Entonces fácilmente es una fuga de capital, ¿cierto? Una fuga de recursos por falta de controles. Entonces, en cada área vamos a estar evaluando eso. Si yo no tengo un personal idóneo, competente, pues los procesos se desgastan. Si yo no tengo un personal competente, cada actividad que ellos realizan es un desgaste, las cosas quedan mal hechas, la gente si no sabe cuáles son sus funciones, para qué hacen lo que hacen, a quién les sirve la información, cuáles son las políticas que como empresa deben de tener a nivel del recurso humano, a nivel de cada uno de los procesos. Eso es fundamental, ¿cierto? Entonces, en la medida el revisor fiscal va a ir llegando a cada una de las áreas, va a ir a entrar a interactuar con cada una de las personas que participan en los procesos para realmente saber el grado de conocimiento y de compromiso y de integración que ellos tienen en los diferentes procesos. En esa medida nos vamos a dar cuenta si la empresa realmente está bien estructurada y todos están bien sincronizados dentro del proceso y es fácil todo el proceso productivo y las cosas marchan fácil, o es un enredo, o es totalmente es caótico porque no hay realmente una sinergia en los procesos, no hay un conocimiento y fundamental, no hay comunicación. Por lo general las empresas cojean en los temas de comunicación. Entonces, esa parte de la comunicación es dentro de lo que nosotros evaluamos. Siempre el factor determinante para que las funciones y la integración de los procesos realmente estén encaminadas hacia las expectativas que se tienen a los resultados que quieren los socios y los dueños de la organización. A nivel de la auditoría de cumplimiento, pues vamos a mirar en qué consiste la comprobación y examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad, a fin de establecer que se han realizado en conformidad con las normas legales. Ay, qué belleza. Espérate que me va a apagar el computador. Esta auditoría tiene como objetivo la revisión numérico-legal de las operaciones con el fin de determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo a las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados en el logro de los objetivos de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? En auditoría de cumplimiento, por eso en el conocimiento inicial de la organización, tenemos que conocer quién es la empresa, cuál es el objeto que tiene la empresa, qué normas le aplican, qué responsabilidades tiene ante la DIAN o ante las distintas entidades de control, porque eso me da el parámetro para saber qué conocimientos yo como revisor fiscal tengo que tener para acompañar la empresa en las auditorías de cumplimiento y saber si la empresa sí está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿cierto? Si es una empresa que está auditada por la Superintendencia de Valores, ¿qué tengo que hacer yo? Conocer toda la normatividad que tiene la Superintendencia de Valores para poder evaluar que la empresa sí esté cumpliendo en los distintos aspectos, ¿cierto? Entonces, por eso en la auditoría de cumplimiento siempre estoy pegada a la norma, a la ley, a las entidades de control, al tema normativo, por ejemplo, que hablábamos ahorita en temas de contratación. Yo debo de saber cómo funciona toda la normatividad para poder asesorar a la empresa en cualquier inquietud o en cualquier acción donde corra un riesgo de sanción, ¿cierto? Porque mi actuar siempre está enfocado en el tema de los riesgos y en controlar los riesgos exponenciales a unas sanciones onerosas que puedan finiquitar la existencia de la empresa por no tener el debido cuidado y la prudencia.
Y como último punto tendríamos la auditoría de control interno. De conformidad con las disposiciones legales, el revisor fiscal debe informar al máximo órgano de dirección del ente su opinión acerca del sistema de control interno. El control interno es un proceso ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo, gerencia, y por el resto del personal, diseñado específicamente para proporcionar la seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos: efectividad y eficiencia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y las regulaciones específicas. Ahí tiene que estar enfocado todo el tema de control interno. Chicos, 2 segundos, ya les pongo nuevamente el link. Ya nos va a votar. Gracias.